Lunes, horas del mediodía, nos encontramos aquí en el despacho de María Eugenia Raciati, presidente comunal. Bueno, como siempre, Maru, gracias por recibirnos, sobre todo en estas comienzo de semana, ¿no? Siempre comienzo de semana uno imagina agenda muy apretada y sobre todo en el comienzo de esta semana, tan particular después de lo que fueron los comicios nacionales del día de ayer domingo. Maru, por supuesto, prometimos la semana pasada que íbamos a tener tus pareceres, tus reflexiones al toque, ¿no? Con el resultado recién puesto sobre la mesa. Quiero empezar con un comentario que voy a hacer, por supuesto que ya hice sobre el piso del canal en la introducción a la nota, que tiene que ver con conociendo tu historia y conociendo tu cercanía con la figura de Raúl Alfonsín. Yo siempre pongo sobre la mesa después de una elección el hecho de que se haya llevado a cabo los comicios con total normalidad, sin ninguna en líneas generales ni denuncia ni problema. Aquí en Argentina seguimos teniendo esa fortaleza, ¿no? Me parece interesante, esto es a título personal, empezar por allí. La voluntad popular se escucha, se entiende y todos confían en que lo que ayer se votó es lo que la gente votó. Me parece, como para empezar, no sé si estás de acuerdo, un dato para nada menor. Totalmente de acuerdo. La verdad que siempre tiene que ser una fiesta cívica el voto, ¿no? Y que bueno, que haya sido una jornada tranquila, donde el pueblo se exprese, donde también se vio que la boleta única de papel fue una herramienta ágil. Bueno, Santa Fe ya la tenía, pero muchas provincias no. También eso es positivo, ¿no? Que se vaya ayornando a las necesidades de la gente y bueno, faltó un poco de ir a las urnas, o sea, sabemos que el porcentaje aumentó, pero sigue siendo un 65% más o menos lo que terminé de ver anoche. Bueno, siempre uno aspira a que sea un poco más, pero bueno, bien, contentos por eso. Vos sabés que con respecto a este comentario introductorio, lo primero era esto que te comentaba y lo segundo era justamente eso, que me parece tampoco un dato, o mejor dicho, también un dato a tener en cuenta. Evidentemente el ausentismo sigue siendo alto, de hecho de los más altos desde que hubo la vuelta de la democracia en el año 1983, me parece también un dato a tener en cuenta. Ahí sigue habiendo algo que evidentemente muchísima gente, millones de ciudadanos en la Argentina, están dando. Es también una opinión, ¿no? El no ir. Sí, claramente. Pero bueno, igual creo que tenés opciones para mostrar tu descontento, que es un voto en blanco, y que sumaría más el hecho de bueno, es tu expresión, no el hecho de minimizar, porque a veces el no ir es minimizar el evento patriótico, ¿no? Entonces me parece que bueno, está la opción del voto en blanco y el hecho de acercarse a las urnas es un deber cívico, un derecho, y eso hay que impulsar también, ¿no? Bueno, Maru, ahora sí, involucrándonos de lleno, si que se quiere, entonces en la contienda nacional, empecemos por lo que tuvo lugar, obviamente, aquí en la provincia de Santa Fe, con la elección a diputados. ¿Qué reflexiones te haces respecto a una elección que ya lo habíamos dicho incluso la semana anterior, cuando la palpitábamos? Evidentemente se nacionalizó, casi que al 100%, ¿no? Sí, creo que se polarizó de una manera extrema. Claramente la ciudadanía se expresó anti-kirchnerista totalmente. Y bueno, en Provincias Unidas, que es un movimiento que se está forjando, quedó un poco ahí en el medio de esta polarización, ¿no? Igualmente el departamento de San Martín tuvo buena elección dentro de lo que se esperaba, lo que fue Provincias Unidas y que representa a Esteban y al gobierno de Puyaro, ¿no? De todas maneras, muy reflexivo, ¿no? Lo que vivimos ayer, porque también fueron distintas formas de hacer política y hay que empezar a entender eso, me parece. Esto lo digo como ciudadana común, ¿no? Por un lado, la no obra pública o el gobierno de Milei con candidatos no conocidos, por lo menos en la provincia de Santa Fe, con no cercanía a territorio, versus
una cercanía muy palpable de lo que es Gisela Scalia como vicegobernadora, con una provincia que está generando obra pública en cantidad, podemos decir, por ningún pueblo está sin haber podido hacer obra pública. Pero bueno, creo que hubo algunas cuestiones de una polarización hasta ahí también extrema, ¿no? Pero bueno, sí, claramente es el voto de confianza al gobierno de Javier Milei, que acompañe con un Congreso que va a ser, no tiene la mayoría, pero con una voz más fuerte de otros partidos. Creo que esa parte es que el argentino puso su voto de confianza para estos 2 años que le queda a Javier Milei en el gobierno y bueno, es más que válido, ¿no? Así que siempre pensamos que la voz popular tiene razón y bueno, ahí iremos transitando y esperemos que bueno, tome su curso el diálogo, el consenso, el que el Congreso se siente a pensar las medidas junto con el Ejecutivo de lo mejor para la Argentina. Maru, hablabas de ciertamente un momento de mucha reflexión, de hecho debe seguir sucediendo porque estamos a horas de conocerse los resultados finales. Imagino de nuevo, recordando muchas charlas que hemos tenido, y en esta nueva realidad, evidentemente estamos ante una nueva realidad, incluso ante una nueva configuración de los pensamientos, de las aspiraciones de la sociedad. ¿Pensás que en líneas generales sigue quedando una gran distancia entre, podríamos decir, el entendimiento de lo que se da en conocer como la clase política y lo que la mucha gente está aspirando? ¿Se sigue dando esa distancia? Porque uno veía los análisis previos, una idea de que iba a pasar algo que al final no termina pasando. ¿Cómo se analiza? Por supuesto que con el resultado muy sobre la mesa, esa situación. Mira, ayer cuando empezaron las primeras mesas, creo que en sí todo el país no se vio venir. No, es como que fue un tsunami, ¿sí? Porque por ahí voy a escuchar a la gente que se queja de las rutas, que no sé, que el gobierno, o sea, Sí. mucho ruido sobre el gobierno nacional. Y después te encontrás en la elección con esto. Por eso digo que fue una elección muy partida, antikirchnerista totalmente. O sea, en el primer en la primera reflexión fue esa parte, ¿no? Ni hablar de lo que pasó en provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, es un recontra replanteo de todo, ¿no? ¿Qué está esperando la gente? ¿Qué busca la gente? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué no estamos escuchando de la gente? Y bueno, es también como para que cada gobierno, cada comuna, por más chica que sea, también haga una lectura del camino a seguir, ¿no? Bueno, creo que la juventud empuja un montón este tipo de... no sabría cómo decirte este tipo de política, o sea, candidatos no conocidos, que yo en un momento le dije a mis hijos, son muy jóvenes, y entonces volvemos a la discusión y siempre hay que ser grande o tener experiencia, que eso también se da en los trabajos, ¿no? Entonces también es un llamado de atención, claro, de decir, ¿por qué no alguien que no tiene experiencia en la política? Se está votando eso. Entonces, bueno, un replanteo de la generación del medio. Yo me considero generación del medio todavía. Está bien. De este pensamiento, ¿no? De este pensamiento más crítico hacia la política tradicional, la forma de hacer política,
y las ideas que tienen como país, ¿no? Maru, bueno, imposible no preguntarte, ya algunas reflexiones me has regalado al respecto, pero de lo que fue particularmente en la provincia de Santa Fe la performance de Gisela Scaglia, seguramente no era el esperado escenario, hablaban de un escenario de tercios que finalmente no se dio, insistimos, esto es muy reciente, pero alguna reflexión más específica respecto al espacio, que imagino que tiene que ver también, ¿no?, un poquito con este escenario de polarización en que evidentemente la gente... No sé cómo lo interpretan ustedes, y si lo han hecho, no es necesariamente que es un espaldarazo al gobierno provincial, sino quizás un espaldarazo a favor del gobierno nacional. Claro, yo creo que bueno, la primera reflexión es que obviamente uno es como que piensa es un espaldarazo, o sea, pero no, claramente que, y eso es interesante también analizarlo, ¿no? Que la gente determine lo que es una elección provincial, lo que es una elección local y lo que es una elección nacional, ¿no? Claro. Eso habla a las buenas de que no, eso que tenemos la gente no está sabiendo, no. En cuanto a Provincias Unidas, bueno, el departamento de San Martín logra ser la segunda fuerza, con lo cual era un escenario probable, pero claramente esto de La Libertad Avanza primero era como que a todos nos sorprendió un montón. Y sabíamos que, bueno, en muchísimas ciudades, Provincias Unidas se sale en segundo lugar con buena cantidad de votos, pero bueno, Rosario, La Libertad Avanza puntera y Carentep segunda. Y bueno, sabemos el volumen de votos, ¿no? De todas maneras, bueno, entran los dos candidatos que se tenía pensado que iban a entrar, que es Gisela y Pablo Farías. Así que bueno, en el resumen, digamos, un poco se sabía que esto podía suceder, es una fuerza nueva, que también salió a la cancha muy sobre la marcha, con algunas, esto es personal, con algunas figuras que se sumaron que no sumaban. Entonces, bueno, sí creo que hay que verlo como una elección claramente nacional de apoyo a estos 2 años que le quedan a Milei y de la política económica, claramente, ¿no? Maru, ya para ir cerrando, y así como comencé con una, si se quiere, lectura personal, voy a cerrar con otra lectura personal y obviamente te pido tu opinión. No me parece, de nuevo, como no me parece un dato menor lo asentada que está la democracia en Argentina y el dato particular que todos confiamos en los resultados, no existe en Argentina la presunción de alguna posibilidad de fraude y demás, ciertamente no es un caso, me parece una gran victoria del sistema democrático ese. Lo mismo consultarte o decirte que no me parece un dato menor de que hoy estemos hablando de un escenario que ha sido determinado por el voto de la gente. Quiero decir, ante contextos en semanas anteriores de cuestiones determinadas fuera de nuestro país, por cuestiones por agentes, si se quiere, extranjeros, no me parece un dato menor que hoy estemos hablando de un escenario, de un clima que ha sido determinado por el voto específicamente de la gente. Después entra la interpretación de cada uno, de bien, mal, me gustó, no me gustó, hubiese preferido otra cosa o no, pero lo cierto que, de nuevo, me parece un dato para destacar. Estamos hablando de la voluntad del soberano. Aparte que fueron muchos votos, no es que estamos hablando de un sector social que votó y que comprende, digamos, el escenario internacional y demás, sino que toda esta política de ajuste y de cuestiones, la gente lo está viendo como que es una posibilidad que tiene la Argentina de despegar de una vez por todas después de tantos años de desidia. Sobre todo muy fuerte la elección de Provincia de Buenos Aires con un candidato como Santilli y bueno, Patricia Bullrich, los candidatos fuertes. Y bueno, eso yo lo tomaría como que es esperanzador, ¿no? Que realmente el pueblo se exprese tal cual se quiera expresar. Y creo que también esto tuvo que ver
la boleta única de papel. Que es simple, que es ágil, que no está toda esa manipulación que en otros momentos lo estuvo. Así que bueno, yo celebro siempre, más allá de los resultados que nos gusten o no nos gusten, pero hay que celebrar esta cuestión de la democracia y la elección popular. Eso no se negocia. Así que bueno, el día después de las elecciones siempre empieza todo un replanteo o un poder entender al pueblo, ¿no? Que es el que elige y el que vota. No quiero dejar pasar, y ahora sí cierro con esto, el presidente habló de alguna manera de un escenario de diálogo, de un escenario de un consenso que no parecía ser el escenario en la previa. Imagino que eso también, en algún punto, puede resultar estimulante, ¿no? Yo creo que sí, creo que va a ser así. Creo que tenemos un presidente que no sale de la política en sí, o sea, es... Entonces también fue un proceso de aprendizaje de todo esto, de lo que es en sí la política, ¿no? Entonces creo que también este escenario que se conforma en el Congreso va a permitir estos consensos y él está entendiendo también, y creo que con esta votación es donde él más tiene que hacer esa cuestión de que la gente confía en que él va a abrir la jugada de una manera más, no tan tajante, más clara, de escucha. Y ojalá los argentinos aprendamos entre todos a escucharnos y a entendernos más allá de las ideologías. Y creo que un poco también van cambiando las ideologías, o sea, el mundo está cambiando, así que, bueno, todos esperamos lo mejor para nuestro país y el voto popular es lo que cree la mayoría que es lo mejor para el país, así que bienvenido sea. Maru, bueno, te volvemos a agradecer tu tiempo, como siempre, a disposición el canal y Panorama. Y bueno, seguramente volveremos a hablar ya de decididamente lo que tiene que ver con la agenda local, porque se vienen unos meses o unas semanas en realidad de muchísimo movimiento, así que seguramente nos estaremos reencontrando con el foco puesto en todo lo que se viene, particularmente en el mes de noviembre. Sí, seguro, y bueno, fue un año de muchas elecciones y a veces, bueno, toda esa movida hace de que a veces no se cuenten muchas cosas de lo que se está haciendo en el pueblo, pero bueno, se ve, yo creo que se ve, y hay mucha movida cultural para estos 2 meses que quedan, y bueno, ya vamos a estar despidiendo el 2025, que fue un año de elecciones, y los años de elecciones son de mucho movimiento, mucho cambio y mucho revuelo. Así que esperemos que el 2026 estemos todos más relajados. Gracias, Maru, a disposición. A ustedes.